Buenos días, soy Cecilia Ferrer, coordinadora de las estaciones de Biblioteca Pública, de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Les damos la bienvenida a la tercera sesión del programa de Historia y Arte Peruano que estamos llevando a cabo bajo la modalidad virtual. Este programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno al arte peruano y sus principales manifestaciones a partir de un enfoque histórico-cultural. Antes de presentar al expositor de hoy, queremos darles algunas indicaciones a los participantes con respecto a las preguntas. Los participantes, las personas que nos siguen a través de la plataforma Zoom, pueden formular estas preguntas mediante el chat de la plataforma, y aquellas personas que nos siguen desde Facebook pueden hacerlo mediante sus comentarios. Y eso sí, les vamos a agradecer que las preguntas sean breves y precisas. Ahora sí voy a proceder a presentar al doctor Mariusz Tsiolkovsky, a quien tenemos el honor de presentar hoy. El doctor Tsiolkovsky es arqueólogo y etnohistoriador. Es director del Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia, en Polonia. También es profesor extraordinario de la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa. Está especializado en arqueología y etnohistoria inca, y en técnicas de datación absoluta, arqueoastronomía. Participó en trabajos arqueológicos en Polonia, Irak, Perú y Bolivia, y en Ecuador también. Es director del proyecto arqueológico Condesuyos, en Arequipa, y del proyecto Sitios Satélites de Machu Picchu. Es autor de varios libros, entre ellos Pacha Unanchan, el calendario metropolitano del Estado Inca, publicado en el año 2015, en coautoría con Jan Seminsky. Asimismo, Mitos, Rituales y Política de los Incas, publicado en el 2018. También de Iconography and Use of Inca and Colonial Drinking Vessels, en The Oxford Handbook of the Inca, publicado en el 2018 por la Universidad de Oxford. A continuación, entonces, damos la bienvenida al doctor Mario Tsiolkovsky, quien nos va a presentar la conferencia titulada ¿Existió un arte narrativo inca prehispánico? Adelante, doctor. Muchas gracias, señora Cecilia. Quisiera también agradecer mucho al señor Gianmarco Osorio por esta tan amable invitación, y a todos ustedes de la audiencia que me están en este momento escuchando, y espero que podamos después tener una discusión y podré oír sus comentarios. Hay tantas distinguidas personalidades que están presentes que solo me van a disculpar por no saludar a todos personalmente, salvo una persona que está ahora con nosotros, mi amigo y en cierta forma maestro, el profesor Dr. Jan Seminsky, cuya obra maestra se presentará en la ciudad del Cusco hoy en día a las 4 de la tarde, tiempo de Cusco, y es una contribución al conocimiento del idioma quechua a la base de datos Runasimitaki. Jan, bienvenido, gracias que no obstante los preparativos estés con nosotros en mi charla. Damas y caballeros, la pregunta es, ¿existió un arte narrativo inca prehispánico? Bien, si contemplamos lo que es más, digamos, emblemático para dos culturas andinas, como la cultura moche y la cultura inca, y comparamos estos dos ceramios que ustedes ven, tenemos a primera vista una diferencia significativa.
En el caso de, de esta botella de cerámica Moche, que ven ustedes a la izquierda, no hace dudas que mediante la técnica de línea fina se ha presentado una escena compleja, narrativa, con personajes definidos. En este caso se trata de un sacrificio. Y del lado derecho, como comparación, tenemos otro cerámico emblemático, esta vez un arívalo inca, donde si bien vemos algunos elementos figurativos como representaciones de insectos, por ejemplo, como la cabeza de puma, pero la disposición de estos elementos, así como la presencia de elementos geométricos, no se presta fácilmente a una interpretación de tipo narrativo, de reconocer algún tipo de relato que hubiese sido plasmado en esta obra de arte. Esta diferencia ha sido varias veces subrayada porque corresponde a una situación de tiempos prehispánicos. Los dos objetos son indudablemente anteriores a la conquista. Claro, el cerámico Moche mucho más antiguo, porque de 1000 años anterior a la conquista, inca de unos decenios, pero al fin de cuentas representan también son, podemos decir, objetos de un análisis conforme al que se está considerando que la representación figurativa inca, es decir, realizada por artistas incas, es producto de la colonia. Es producto de la colonia, del impacto de la cultura visual europea, que rápidamente, relativamente rápidamente, hubiera sido adaptada por los incas y después ya se desarrolló en el transcurso principalmente del siglo XVI y fines del XVI, XVII, XVIII, con todas sus manifestaciones que todos ustedes conocen. Entre estos, una de las formas más emblemáticas, que son los queros coloniales, que indudablemente son de producción nativa. Ahora bien, surge no solo los queros, por supuesto, pero también como este baúl de Callahuaya de la colección del Museo de la Casa Murillo de Bolivia, donde notarán ustedes esta evidente mezcla de elementos de origen europeo con los elementos indudablemente antiguos. Volviendo a los queros, a los que me servirán de punto, digamos, básico de mi demostración, solo un par de palabras acerca de las clasificaciones de la ornamentación de esta clase de objetos como el que ustedes ven a la izquierda. A la derecha son representadas de manera esquemática las diferentes formas de adornar estos objetos. Llamaré, sin entrar en los detalles, llamaré su atención en dos elementos: la escena figurativa narrativa que tenemos en este caso en el registro superior, y la banda de signos denominados tocapus en el medio. Esto es bastante importante por alguna razón que de aquí poco voy a tratar. Ahora bien, volviendo entonces al aspecto puramente cronológico, a la cronología básica de esta clase de objetos, es la propuesta por John Rowe y modificada por Thomas Cummings en sus conocidísimos textos. Según esta visión de las cosas, la división básica de las escenas es en dos estilos, que según Rowe y también en parte según Thomas Cummings, representaban dos etapas cronológicas sucesivas de desarrollo de esta clase de arte, y por extensión también sobre otros objetos como el baúl que ustedes han visto y otras materias, pero como digo, centrémonos en los queros. Entonces, el primer estilo es el llamado estilo formal y otro más tardío, el estilo libre.
El primero habría aparecido en la segunda mitad del siglo XVI, precisamente por impacto de la cultura visual europea, y alrededor de 1630, es decir, ya bien entrado el siglo XVII, habría evolucionado al estilo libre, el llamado Free Inca Style. La clasificación hecha por Rowe está basada principalmente, y esto hace falta resaltar, es el punto clave, diríamos, en el análisis estilístico de los vestidos y otros artefactos de origen europeo representados en los vasos. Por ejemplo, Rowe dedicó mucha atención al tipo de sombreros y al tipo de pantalones que están a veces representados en los queros. Esto es importante porque por ejemplo, posición cronológica de estos queros donde no aparecen estos tipos de elementos de origen europeos, se hace un poco, podemos decir, por similitud estilística, pero no por interpretación de lo que contiene exactamente la representación en el quero analizado. Se está comparando, por ejemplo, un quero que representa solo elementos indígenas por unos rasgos estilísticos con otro que contiene elementos europeos y en base a ello, por extensión, se atribuye al estilo libre o al estilo formal. Thomas Camis demostró que el llamado estilo libre pudo en realidad haber sido al menos en parte anterior a 1630, contemporáneo al estilo formal, pero solo a finales del siglo XVI. Es decir, ambos investigadores compartían la opinión de que la tradición de representaciones figurativas de este tipo aparece solo en la colonia, vale la pena subrayarlo otra vez, a mediados del siglo XVI y no tiene antecedentes prehispánicos incas conocidos. Más aún, en las publicaciones sobre los queros más difundidas, en general se atribuye una cronología bastante tardía a los queros, siglo XVII hasta siglo XVIII. Es la regla general. Subrayaré, sin embargo, que hay al respecto opiniones contrarias. Evocaré aquí, después lo voy a demostrar, de dos personas. La doctora Paz Cabello Caro, anterior directora del Museo de América de Madrid, y la bien conocida por todos ustedes, Teresa Gisbert, de la Mesa. Ahora bien, lo que es importante, van a disculpar, pero tengo que eliminar esto porque ya. Lo que es interesante, sin embargo, que no obstante esta situación que se supone de impacto directo europeo de la cultura visual, existe un repertorio bastante estricto de tipo de representaciones. No voy a entrar en este detalle porque sería, bueno, sobrepasar los límites impuestos a esta ponencia. Sin embargo, vale la pena notar que este repertorio de representaciones no corresponde a un modelo europeo. No corresponde a la narrativa de cualquier tipo europea, sino representa motivos, o podemos decir, temas andinos. Es decir, surge la primera pregunta. Si aceptamos que a nivel, podemos decir, formal, es decir, de representación de carácter narrativo pictórico, el impacto viene de Europa, ¿de dónde viene la clasificación de los motivos, de las llamadas escenas? ¿Cuál es el origen? Porque no es europeo. Ahora, para darles un ejemplo de esta situación, pasaré rápidamente solo a algunos motivos bastante difundidos, como este, el llamado banquete del rey Inca y del rey Colma. ¿Estarán ustedes de acuerdo que esto no pudo venir como tema de la tradición europea pictórica? Es una representación en forma tal como la ven ustedes, pero de una narrativa andina. Otro similar ejemplo,
banquete de 2 incas, hay la posibilidad de representar dentro del marco del mismo esquema diferentes situaciones sociales, o el inca como anteriormente con el rey Coya, o 2 incas, como ven ustedes acá. Un detalle también de una escena que bastante recurrente en los queros, la boda de la pareja real. Notarán ustedes por la presencia de estos quitasoles de plumas, del tipo de tocado del inca, de la ñañaca que lleva y también del quitasol por encima de la mujer, que evidentemente se trata de una representación originada en la tradición inca y no europea. Ahora bien, hasta hay a veces representaciones de eventos concretos o bien asociados a un solo soberano definido. Esto es lastimosamente bastante poco frecuente, al menos de manera tan evidente como porque aquí estamos en la presencia de la llamada cadena de Huáscar, una linda pieza de la colección del Museo Arqueológico José María Morante de Arequipa, de la Universidad de San Agustín en Arequipa. Perdón, es este. Bueno, pasaré por el momento rápidamente el origen, según Inca Garcilaso de la Vega, de esta representación de la relación del Inca Huáscar con una cadena, soga, y para darle el ejemplo de la complejidad de la representación, les enseño esto. Y ahora una pequeña pregunta. Miren bien este dibujo y encuéntrenme un solo elemento europeo de él. Entonces, ¿en base a qué podemos fechar esta representación si no hay elementos europeos que sirvieron de base de la clasificación? Solo por la similitud estilística, como ya lo he dicho, con estos queros en los que tales elementos europeos aparecen. Pero otro tema que es también importante y que voy a debatir en los ejemplos siguientes es la calidad de detalles de los vestidos indígenas, andinos. Saben ustedes perfectamente que en la cultura andina el vestido es una forma de identificar al personaje tanto en lo que toca su pertenencia étnica como su rango social. Es, podemos decir, la forma básica de identificar a un individuo. Y esto tampoco procede de una tradición europea, en este sentido de que no fueron los europeos que representaron, por ejemplo, que representaron este tipo de vestimenta en los modelos pictográficos que vinieron de Europa. Otro tema que no puedo abordar en detalles en esta presentación es el tema de los tocapos. A esto he dedicado con mis colegas, entre otros con Jan Szemiński y con el profesor doctor Jarosław Arabas, otro estudio aparte acerca del significado de tocapos, pero me permitirán no extenderme ahora sobre este tema, sino subrayaré la presencia de estos elementos. Y para finalizar un poco esta parte de cierta manera introductoria, la función mediática de los queros en tiempos de la colonia. Es un espacio de discusión interna por el prestigio entre la nobleza inca, porque estos objetos se producen para los descendientes de los incas. De aquí las diferencias a veces sutiles, pero inteligibles para los que conocen el código, por ejemplo, en la vestimenta, en el escudo que lleva tal u otro personaje, etcétera, que permiten identificarlos. Y por ello los queros se leen por medios complejos de comunicación, combinando una lectura tipo rebus de la escena con el significado de los topacapos. Ahora bien, pasaremos a un ejemplo un poco particular, que me servirá de base a la demostración que irá a continuación de la hipótesis que he formulado, que la tradición pictórica, si bien ha sido totalmente ha sido influenciada por el impacto de la cultura europea,
sin embargo tiene unas raíces prehispánicas. Es decir, que según mi opinión, existieron modelos ya utilizados en tiempos prehispánicos y que después ocurrió una síntesis, podemos decir, de las dos corrientes. Este ejemplo es un poco particular. Es un objeto que procede, que he encontrado en la colección del Museo de Etnografía, ahora se llama el Museo de las Culturas y Arte del Mundo de Hamburgo, en Alemania. Y me ha sido facilitado por el museo para el análisis. Estas son las fotos, pero lo que será quizá más interesante para ustedes es esta representación pictórica realizada por mi colaboradora, la doctora Silvia Szymianowska. Notarán ustedes los elementos siguientes en esto. Primero, no aparece ningún elemento europeo en esto. Hay una división espacial entre dos grupos de beligerantes, esto es, en una totalidad de 36 personas, y, bueno, esto es para ver en blanco y negro, y notarán ustedes una característica: los protagonistas están representados con un lujo de detalles precisamente en la vestimenta, en el tipo de tocado, en el tipo de armas, que diferencia bien claramente el grupo. El estilo, como han visto, está desprovisto de cualquier perspectiva, de cualquier componente tipo, podemos decir, ambiental. La atención del artista está está centrada en precisamente representar de manera muy detallada a los personajes, a su actitud, y esta división en dos bandos bien definidos. Ahora bien, esto por seguro que no es la representación de un modelo que vino de Europa. ¿De dónde entonces y en qué estaba basada la descripción de cada uno de estos personajes de manera tan detallada? ¿De dónde venía esta información que ha sido utilizada por el artista para depictar de manera tan precisa a cada uno de los 36 personajes representados, sin que se repitiera una sola vez? No se repite ningún tipo, ningún personaje, ninguna representación no se repite en este objeto. Todos los 36 son individualizados. Perdón, porque me he pasado rápidamente, demasiado rápido. Aquí estamos. Notarán ustedes también el aspecto narrativo al que he llamado. Estos personajes se están enfrentando. Hay una situación bien clara de una pelea. Entonces, es indudablemente narrativo en este sentido. No es el único caso. Tenemos otras representaciones de similar estilo, por ejemplo, en forma de esta parcha de madera, posiblemente del mismo conflicto. Esto procede del Museo de Madrid. Lo interesante es que está representado en un estilo que es diferente del estilo libre al que hizo, que había sido determinado por Rowe. ¿Cuál es la principal diferencia? En los queros del estilo libre observamos lo que se denomina en historia de arte horror vacui, temor de un espacio no cubierto con una decoración. Por esto, entre los personajes del estilo libre aparecen frecuentemente flores, diferentes elementos para llenar el espacio entre los personajes. Aquí no. En este tipo de estilo podemos decir que es un poco más, no es tan proliférico. La atención se centra exclusivamente en los personajes,
sobre un fondo uniforme sin elementos adicionales. Esta es digamos, la característica muy interesante de estos objetos. Ahora bien, otro elemento de una escena en el mismo tipo de estilo que acabo de describir, que es diferente al estilo libre identificado por Rowe y que representa aparentemente el mismo tipo de conjunto. Surge entonces la pregunta, ¿cuál es el origen de estas representaciones pictóricas incas coloniales? Porque yo no dudo que estos objetos que les he enseñado sí son del periodo colonial, pero surge la pregunta, ¿de qué momento del periodo colonial son? Y en base a qué tipo de modelos anteriores han sido elaborados. Porque, francamente hablando, dudo en que, aunque es posible, hubiera sido posible representar detalles tan precisos de la vestimenta solo en base a un relato oral. Tendría que haber existido algún tipo de modelo. Pasando al periodo inca, que la cultura visual tenía gran importancia para la propaganda imperial inca. Para el gran público se realizaban diferentes tipos de, podemos decir, espectáculos de carácter teatral, con precisamente una narrativa clara en la secuencia de las escenas que se presentaban. Aquí, para no entrar en detalles y guardar el límite temporal que me había sido impuesto por la Biblioteca Nacional, solo les cito un caso, que es del cronista de fines del siglo XVI, comienzo del XVII, don Juan de Santa Cruz Pachacutiyanqui Salcamayua, de una representación teatral, porque no es un conflicto real, de una batalla entre dos grupos, uno encabezado por el futuro Inca Huayna Cápac, todavía de joven, y esta representación se realiza, podemos decir, en el espacio de toda la ciudad inca, con un lujo de detalles en la vestimenta de los dos bandos que combaten en este combate ficticio, ¿no? En la realidad, pero pueden imaginarse el impacto visual que esto ejercía sobre el público que asistía a tal representación, porque esto era para el gran público. Aquí una cosa importante que me permiten abrir una paréntesis. Como en cada sociedad estratificada, el tipo de información y también el medio de transmitir esta información dependía de la posición jerárquica del auditorio. Para la gente común, lo más importante eran las grandes representaciones públicas en esta forma como la que describe el cronista don Juan de Santa Cruz Pachacuti Inca. Mientras que sabemos muy bien que para los miembros de la élite de poder, para estos que tenían otro tipo de formación también, eran reservados otros medios de comunicación a los cuales de aquí poco voy a hacer referencia. Bueno, dejando por un momento el aspecto histórico al que volveremos a continuación, unas pocas evidencias de la existencia de representaciones incas, no solo figurativas, pero en cierto modo narrativas anteriores a la conquista. Quisiera hacer referencia aquí al excelente trabajo de un estudioso peruano, Sergio Baraza Lescano, sobre la cerámica inca con esta representación de aclias y de personajes masculinos provistos de este tipo de tocados. A primera vista, no se ve muy bien el aspecto narrativo, pero Baraza Lescano logró demostrar a través de un
análisis muy preciso de los elementos de los vestidos de las actrias y también de estos personajes masculinos y de los elementos que ellos llevan en las manos, de que en realidad para alguien quien conocía el código representativo, esto hacía referencia a una clase de ceremonias religiosas bien concreta, principalmente de carácter funerario, pero no exclusivamente a estas, y de esta forma podemos decir que el aspecto narrativo estaba representado por sobreentendido en estas representaciones figurativas, indudablemente de origen tardía, pero prehispánica. Es el tipo de cerámica Cusco policromo figurado. Lo siguiente que es importante, que estos objetos son relativamente poco numerosos, pero de contextos que podemos denominar elitistas. No es para el uso absolutamente común, son para espacios ceremoniales muy especiales. Hacer digamos, un tipo de paralelo a lo que acabo de decir, un ceramio evidentemente inca, pero colonial, pero de Vilcabamba. Es la representación de la conquista encontrada en un cuenco excavado en Tendipampa y por los autores de la excavación, entre otros por el licenciado Javier Fonseca Santa Cruz y por los autores del artículo cuya autora principal era Bat Ami Artzi. Ellos sitúan la elaboración de este objeto en tiempos de la independencia de Vilcabamba, es decir, anteriores a 1572, entonces seguramente realizados por artistas incas. ¿Qué es lo que vale la pena subrayar comparando esto con los ejemplos prehispánicos anteriores? Esta es la reconstrucción gráfica. No voy a entrar en los detalles de lo que es representado, pero ustedes notan a primera vista que la decoración es de calidad inferior en lo que toca, por ejemplo, a la calidad artística del objeto, a estos anteriores que indudablemente son prehispánicos. ¿Qué significa eso y a qué esto se debe? Bueno, con la caída del Estado Inca ha decaído de manera significativa la calidad porque el Estado ya no ejercía un control sobre la producción de objetos de lujo, tal como lo era durante el Incario. Esto es importante, este elemento, para contemplar un aspecto del que no he hablado hasta la fecha, pero que ha sido usado para el análisis estilístico y a la vez para hacer un paralelo del análisis estilístico en la identificación cronológica. En general, se estaba considerando que mayor calidad del objeto, mayor calidad artística de elaboración, debe ser más tardío. Es decir, se considera que los objetos con representaciones figurativas de origen inca, que representan un, podemos decir, estilo más, entre comillas, tosco, son anteriores, son los más tempranos, mientras que los más elaborados, de mayor calidad, deben ser posteriores, siglo XVII hasta siglo XVIII. Y en este caso ven ustedes que no es necesariamente así. Yo no digo que es la regla absolutamente general, pero que hay que, con mucha cautela, identificar la calidad artística con la posición cronológica del objeto. No es tan evidente como puede parecer a primera vista. Para darles un ejemplo, un objeto relativamente poco conocido, pero que tuve la oportunidad de ver en el Museo Británico. Aquí la descripción del doctor Colin McEwan. Es un recipiente o cuenco cilíndrico de piedra tallada con dos anzas redondeadas. Pero lo más importante son las escenas. Es un objeto grande, tiene más o menos 50 centímetros de diámetro. Notarán ustedes que están representadas en piedra
carvados representaciones aquí de dos personajes orantes frente a una efigie. Del otro lado del objeto, ven ustedes representados el Inca, probablemente la Coya y un grupo de asistentes, por ciertas características que ustedes fácilmente notarán en el personaje masculino. Dudo en que pueda ser esto una obra del periodo colonial, pero bueno, es uno de los aspectos. Es probablemente, muy probablemente prehispánico, y en tal caso tenemos una representación figurativa, narrativa, en piedra, no en pintura, pero prehispánica. Otro ejemplo, ya podemos decir más entre los dos momentos históricos, entre el periodo anterior a la conquista y el periodo posterior, pero muy temprano. Me refiero a una temprana parcha de madera de Trujillo, de la región de Trujillo, que se encuentra en la colección del Museo de América de Madrid. Y la doctora Paz Cabello Caro, que lo investigó, hizo todo un análisis muy detallado de la representación que hay en esta. Es un desfile militar. Y según la doctora, esto lo pongo aquí para que ustedes lo puedan leer, llega ella a la conclusión, hay muchos elementos hispanos en esto, prácticamente la mayoría son elementos hispanos, salvo la forma de la parcha, que no es hispana. Pero los elementos representados son tan precisos que permiten identificar hasta el tipo de armamento, el tipo de estandarte, el tipo de la vestimenta de los soldados. Y según la estudiosa, la bandera representada es la bandera de Carlos V, entonces anterior a 1545, cuando Carlos V abdica a favor de Felipe II. La estudiosa identifica o postula que esta es la representación de la ceremonia de entrega de las armas a la ciudad de Trujillo en el año de 1538 por cédula real de Carlos V. Entonces, la estudiosa avanza una fecha bien temprana de la elaboración de este objeto, 1538 a 1540, lo que implicaría la existencia por aquel entonces de especialistas familiarizados con tal clase de representaciones figurativas, porque difícil sería de demostrar que en el espacio de apenas, bueno, prácticamente todavía durante la guerra de reconquista inca, porque recordémonos que la guerra de reconquista inca prácticamente antes de la retirada final a Vilcabamba perdura hasta fines del año 1539. Entonces, difícil que por aquel entonces ya se hubiesen en un espacio de pocos años, además con bastantes cambios de diferentes clases, se hubiese formado desde lo nada un grupo de especialistas capaz de elaborar una representación de esta categoría, ¿no? Aquí ven ustedes estos detalles de la parcha y de los elementos de la vestimenta de los soldados a la que hice referencia. Volvamos a las evidencias de carácter histórico, tempranas. Ya en la cédula de diciembre de 1553 hay una recomendación siguiente en lo que toca la forma de conseguir información de diferentes clases sobre la historia, en particular prehispánica de los terrenos recientemente conquistados. Notarán ustedes este fragmento. Se recomienda que haréis traer ante vosotros cualesquier pinturas o tablas o otra cuenta que haya de aquel tiempo, es decir, de tiempo prehispánico, por donde se pueda averiguar lo que está dicho por el testigo. Entonces, en 1553 se está recomendando ya por parte de las autoridades españolas de que, aparte de los testimonios orales, se busque
las antiguas representaciones como pinturas o tablas que se refieren a tiempos anteriores a la Polonia. Otro, pero el ejemplo más quizá conocido de todos es un poco posterior, las tablas históricas de Pukinkancha. Acerca de estas librerías destinadas exclusivamente, no al gran público, pero a un grupo muy restringido de especialistas de la élite inca, tenemos el testimonio del padre Cristóbal de Molina, que dice lo siguiente: tenían en una casa del sol llamada Pukincancha, que es junto al Cusco, la vida de cada uno de los incas y de las tierras que conquistó, pintado por sus figuras en unas tablas. Claro. Y él después describe lo que había él visto o que se le había contado en una de estas tablas. El doctor Cheminsky hizo un excelente análisis de lo que contenía probablemente, en base al relato de Cristóbal de Molina, qué es lo que contenía posiblemente esta tabla y qué tipo de narrativa era. Me remito a su trabajo. Otra información acerca de la misma biblioteca, un poco posterior al testimonio prácticamente contemporánea. Estamos hablando de los años 60, 70 del siglo XVI, cuando estas todavía tablas existían, es el testimonio de Pedro Sarmiento de Gamboa. Y aquí solo citaré, controlo mi tiempo, van a disculpar, estoy mirando mi reloj. Cuando se hizo el informe de todas las antigüedades contadas al Inca por los expertos en temas históricos, lo más notable de las antigüedades de sus historias hízolo pintar por su orden en tablones grandes y deputó en las casas del sol una gran sala a donde las tales tablas que guarnecidas de oro estuviesen como nuestras librerías. Pero, una advertencia, y no podrían entrar donde estas tablas estaban, sino el Inca o los historiadores sin expresa licencia del Inca. Ven ustedes aquí la prueba de lo que dije hace unos instantes, de la diferente tipo de comunicación de ciertas informaciones de carácter, en este caso histórico, en función a la posición social del auditorio. Esta librería, era para el Inca y solo a los que él permitía de ingresar, es decir, para la élite, mientras que las representaciones teatrales, públicas, visuales, para el gran público. Lo que significa, a la vez, que el grupo de testimonios de objetos de esta categoría era probablemente muy limitado, porque no se los producía en masa, ¿no? Se los producía solo a pedido o por orden en este caso, del Inca. Por eso es obvio que no pueden ser muy frecuentes. Pero, pasamos ahora a corto análisis de los lienzos genealógicos del virrey Toledo y la cuestión de la autoría. En 1571, el virrey Toledo ordena la elaboración de varios lienzos. Se dice en general que de 4, pero en realidad eran mucho más, como lo demostró Marco Dorta, probablemente algo como 20 en su totalidad. Entre estos, en los principales, se ha representado la dinastía de los incas. Y como lo vemos en el testimonio de aquella época, del momento de presentación a la élite inca de estas representaciones,
Estaban escritos y pintados en los 4 paños los bultos de los incas con las medallas de sus mujeres y aitas. Entonces era una representación, podemos decir, personalizada de los diferentes soberanos. Aparentemente, la disposición de los diferentes retratos implicaba cierto orden de tipo jerárquico, lo que escandalizó a la Coyamari Cusihuarcay, que presenció en la presentación de estos lienzos en abril de 1572, poco antes de la invasión española a Vilcabamba. Leemos esto de la carta del creído Juan de Vera del 9 de abril de 1572. Viendo esto, doña María Cusihuarcay, mujer del Inca que murió, es decir, de Saidi Tupac, y viendo que una hija de Pablo Inca, llamada doña Juana, estaba pintada encima de la dicha doña, María se enojó y dijo allí: ¿cómo se sufre que el padre de don Carlos y él estén en más prominente lugar y su hermana siendo bastarda que mi padre manco, mi hermano Tirubusi, etcétera, etcétera? Estalla un escándalo, se va a quejar María Cusihuarcay ante el virrey, tratándole, dicho sea de paso, con palabras bastante duras. Ahora bien, no eran los únicos lienzos, había también los lienzos narrativos realizados por orden del virrey. Estos tenemos testimonio muy interesante, también encontrado por Marco Dorta, de un juicio de uno de los descendientes de Hernando de Soto, que pide reconocimiento de los méritos de su abuelo, y para este fin, para apoyar su pedido a su majestad, quiere consultar unos lienzos mandados años atrás a Madrid por el virrey Toledo, donde el dicho Hernando de Soto está representado. El escribano y el abogado van juntos y ven, y lo que ven lo describen. Y me pidió y requirió le dé por fe y testimonio como en unos lienzos de pinturas de los reyes que por tiempos antiguos fueron en aquellas partes, e historias de ellos y relación de las Indias, así que de los conquistadores como de los reyes de aquellas partes que hubo en aquel tiempo, que envió don Francisco de Toledo. Y después va la descripción. Vi en dicho lienzo un caballero de hábito de Santiago que encima de su cabeza en la pintura del dicho lienzo decía Soto. Tenía asido y preso a lo que allí parecía pintado al dicho Atahualpa y le llevaba preso. Esto es importante porque vemos que hay representación realizada en tiempos de Toledo, que es una representación pictográfica, y ahora surge la pregunta: ¿quiénes eran los artistas? Y esto lo dice el mismo Toledo: eran artistas andinos. Lo dice en una carta de 1 de marzo de 1572. Creo que gustaría vuestra majestad tener algunos de estos artistas en las casas de Aranjuez y el Bosque del Prado. No los he osado enviar sin licencia, que no es gente con quien es menester hacer más asiento que darles comida y manta como que se cubre. Significa que son gente de calidad. Son gente de una posición social, no son simples llanas, sino gente que si se los envía a España, hay que darle una acogida, podemos decir, correspondiente a su rango. Entonces, en este testimonio tenemos claramente dicho y expresado que en tiempos de Toledo existían ya artistas indígenas a los que él había encargado la elaboración de los lienzos que posteriormente él mandó a España. Claro que seguramente ya contenían ciertos elementos europeos. Sin embargo, es de preguntarse dónde y en qué tradición se han formado estos artistas. ¿Se han formado solo en tradición europea? ¿O compartían también otro tipo de formación anterior a la formación europea, a otra tradición? Bueno, y acercándonos al final de mi demostración, volvamos un rato al cantar de Gesta Inca.
¿Qué representa posiblemente esta representación del Quero de Hamburgo? Supongo que es una representación de la guerra de los incas con los chancas. La demostración de ello estaba presentada en otro texto que ya hace poco salió. Entonces, las personas interesadas pueden ver allá, seguir la demostración que hice. Pero lo importante es, en breve, de que aparentemente, y esto es, ya estamos llegando a las conclusiones, de que aparentemente estamos en presencia de una situación más compleja de la que han planteado Rowe y Cummings, y más cercana a lo que ha planteado Paz Cabello Caro y en cierta forma la doctora Teresa Gisbert de la Mesa. Es que en las fuentes históricas, respaldadas por algunas evidencias arqueológicas, hay testimonio de la existencia de representaciones figurativas de los eventos históricos, tanto del tiempo del Incario como de la conquista. Las escenas son de carácter narrativo y representan a los protagonistas en acción. Los orígenes de esta tradición pictórica son prehispánicas y los autores de aquellas son profesionales indígenas y no europeos. Claramente Toledo, Virrey Toledo. Sin embargo, en pocos decenios desde la conquista, las representaciones figurativas se ven completadas con inscripciones alfabéticas y elementos europeos que se ven adoptados a esta tradición y se forma un estilo sincrético que después se desarrolla en el transcurso del siglo XVII-XVIII. Las representaciones, sin embargo, al menos estas más tempranas, aluden a temas de máxima importancia, tanto a nivel histórico, captura de Atahualpa, la sucesión de los soberanos incas, como ideológico religioso. Por ejemplo, en las representaciones de las tablas de Puquincancha, se trata de las creaciones de Viracocha que están representadas en la primera tabla por fundamento y principio de la historia. Se ve entonces que se trata de un mensaje dirigido a las capas sociales más altas de la sociedad inca. Bueno, espero, no sé si lo logré, haberles convencido de que la visión tradicional de que el arte figurativo narrativo tiene tan solo su origen en un impacto europeo no corresponde exactamente a la realidad. Que hubo una tradición que después a la cual se sumó después la tradición europea, y las dos formaron este arte que todos conocemos y admiramos del periodo colonial más tardío. Para más detalles sobre el tema, les remito a la lectura de los recientes estudios sobre el tema que he publicado con mis colegas y colaboradores. Esto ha salido la primera posición en el volumen del Banco de Crédito, es el Arte Imperial Inca, donde constituye el capítulo primero. Está accesible en versión digital. Un segundo, del que he sacado algunas partes que les he presentado, es el Cantar de Gesta Inca en un Quero Colonial, publicado en Chungará, en Chile, y está por salir un estudio en Latin American Antiquity, del quien le habla, y del profesor Yaroslav Barabas, sobre el mensaje personalizado relacionado al propietario del objeto en los queros incas coloniales. Damas y caballeros, para este estudio me tomé la libertad de dedicarlo en homenaje a la doctora María Rozporowski de Diez-Canseco, una conocidísima estudiosa peruano-polaca. Tuvo las dos
los dos pasaportes y las dos nacionalidades hasta el fin de su vida. I con eso termino. Gracias por su atención. Dziękuję Państwu za uwagę para introducir un elemento en mi idioma materno, que es el polaco. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Mariusz, por tan ilustrativa conferencia. Tenemos algunas preguntas del público a través de la plataforma Zoom. Carlos Viscondi pregunta, ¿piensa que los tocapus fueron una forma de escritura? ¿Poseían algún significado simbólico como los jeroglíficos egipcios? Me está invitando a dictar otra conferencia, por lo menos de la duración de la que acabo de realizar. Tiene usted razón, según, al menos razón. Yo comparto su opinión, ¿cierto? Y no es necesariamente que todos los estudiosos de la materia estén de acuerdo. Hemos dedicado con el doctor Szymiński y con el doctor Jarosław Arabas unos estudios sobre los tocapus desde más o menos 2008, y estamos justo en el texto que va a salir en Latin American Antiquity. Hay bastante sobre ello, también en el texto que escribí para el Handbook of the Incas en la edición de Oxford University Press. En breve, no creo que hayan sido algo parecido a los jeroglifos egipcios. No eran tan complejos. Sin embargo, hay dos cosas evidentes. Hay una categorización de los tocapus en como mínimo 140 y tantos tipos que nosotros denominamos formas básicas, que se repiten, y la repetición, la diferencia en repetición de ciertos motivos, lo hemos demostrado a nivel estadístico con el doctor Arabas, no puede ser debida al azar. Es decir, que la frecuencia de algunos de los tocapus es mucho mayor que de otros. Es como en las palabras del idioma, ¿no? Que no todos los elementos aparecen con la misma frecuencia. Creemos que era un sistema más bien ideográfico, en el que por lo menos se podía presentar dos tipos de información. Primero, ciertos datos acerca de los personajes de un evento, de personajes concretos, algo como sus nombres, o al menos sus formas de identificarlos, como personas concretas del pasado inca. Y segundo, como mínimo, el tipo de la escena que está representada. Por ejemplo, boda o guerra. Esto lo vemos porque hay también queros en los que aparecen solo tocapus que no están acompañados de ninguna escena pictográfica, y esto significa que para alguien quien conocía el código, esto era como una escena pictográfica. Él lo podía leer y saber de qué se trata, a qué se refieren estos, a qué situación del pasado legendario, histórico, religioso inca se refiere la inscripción. En lo más breve es esto. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta, esta vez de Brunilda Díaz González. Le agradece por su magistral e interesante ponencia. Y dice, la narrativa en los ceramios como textiles son muestra de un nivel avanzado de arte pre-inca e inca, pero, y aquí formula la pregunta, ¿se hizo con el fin de narrar, para mostrar su arte decorativo, para representar acciones para la posteridad, o se pensó en todo esto junto, o es desde la óptica occidental que se está interpretando para explicarlo? Bueno, la pregunta es muy difícil porque
ni yo ni nadie de los presentes en esta conferencia no estará de ninguna manera capaz de mirar el mundo como lo miraba un aristócrata inca hace 500 años. Es obvio. Podemos intentar de acercarnos por diversos medios, por diversas formas analíticas a esta visión e intentar de reconstruir algo que nos parezca lo más probable, pero aquí decir que con toda certeza hemos logrado llegar a la visión de las cosas tal como la tenía hace 500 años, como repito, un miembro de la élite inca, es imposible. Simplemente no tenemos una máquina de tiempo para hacerlo. Entonces, obviamente que cada interpretación responde a a un análisis realizado con cierto nombre. Yo estoy un poco en contra de esta oposición que se está haciendo entre la visión occidental y visión antigua. ¿Por qué? Especialmente para la época. Les invito a leer un excelente estudio histórico basado en el siglo XVI acerca de la religiosidad popular en España, en Castilla más exactamente, del siglo XVI, más o menos del tiempo del que ahora estuvimos hablando, en el caso de los años. Y lean cuál era el comportamiento de un español castellano poco culto, a veces iletrado, de un pequeño pueblo frente a su santo, frente a los cuentos, y encontrará tantos paralelos a la actitud del andino de la misma época a su vaca, de cómo hay que tratarla, cómo hay que relacionarla, que es absolutamente sorprendente, porque la mentalidad humana es la misma. En fin de cuentas, somos el mismo género humano desde 200.000 años. Entonces, ciertas bases de pensamiento tenemos las mismas, seamos andinos, seamos europeos. Y volviendo a su pregunta, ¿para qué servía esto? Bueno, los objetos que hemos analizado proceden del periodo colonial. Indudablemente, tuvieron sus raíces, como intenté de demostrar, prehispanas, pero funcionaron en una situación organizada, hay que decirlo, por la nueva autoridad que vino de la península ibérica, con las nuevas leyes. Y por ejemplo, uno de los problemas esenciales para cualquier noble inca era de demostrar que él tiene derecho a ser noble según las leyes españolas, porque esto, entre otros, le exoneraba del pago del tributo, una cosa bien práctica. ¿Y cómo él lo podía lograr? Demostrando que es descendiente de un personaje histórico inca anterior a la conquista. Porque solo por esta vía él podía pretender de ser reconocido como noble. De aquí viene un interés muy práctico de la nobleza inca de seguir con la reconstrucción y con la representación generación tras generación de su ascendencia, porque esto tenía un fin práctico dentro de la realidad colonial. Bueno, no sé si he contestado a su pregunta, pero es lo que por el momento podía decir al respecto. Aquí tenemos otra pregunta, doctor. ¿Qué sabemos sobre la formación de los artistas en el periodo Inca? La pregunta la formula Melanie Maricruz Bernales. ¿Qué sabemos sobre la formación de los artistas en el periodo Inca? Excelente pregunta. Lo que es, digamos, la información relativamente, no diría exacta, pero podemos decir con cierta clase de detalles, la tenemos acerca de la producción textil. Sabemos que los textiles de mayor calidad y podemos suponer destinadas, bueno, es evidente, a la élite, estas
se realizaban en los talleres directamente controlados por el Estado en los Actiawasi, en lo que se denomina las casas de las mujeres escogidas, y ahora en función de la posición de tal Actiawasi, por ejemplo, si era para diferenciar los provinciales de estos de la capital, la enseñanza que se ofrecía a las personas que producían estos textiles era de menor o mayor rango y calidad, siendo los talleres, podemos decir así, que producían para la élite, para el soberano, para la corte, de la más alta calidad, y por esto las personas que trabajaban allá eran las selectas y más seguían una formación organizada y supervisada directamente por funcionarios del Estado. Acerca de esto sabemos. Sabemos también, en lo que se trata de la tradición de carácter oral, pero que también forma parte de la cultura, que, por ejemplo, existían especialistas formados para poder memorizar con apoyo quizá precisamente de las representaciones pictóricas de los tipos, memorizar los cantos, y los cantos de gesta precisamente de los reyes pasados. Sabemos que cada momia tenía como mínimo un grupo de expertos que conocían los poemas sobre la vida de este personaje y que ellos lo elaboraban, y la elaboración era sujeta a un control. No sabemos mucho acerca de cómo se realizaba la formación pictórica, que nos interesa lo más. Bueno, lo único que podemos por el momento decir de seguro es que esta clase de gente tenía que conocer bien la tradición histórica inca, porque en base, por ejemplo, al objeto que les he enseñado del Museo de Hamburgo, el lujo de detalles que se presentan en esta escena de batalla, cada uno de los protagonistas identificados supone un aprendizaje y la posibilidad de comparar con algunos modelos bastante avanzados. Y finalmente la información que nos ofreció el virrey Toledo, de que estos personajes procedían de las capas superiores de la sociedad. Esto es lo que podemos decir. Otra pregunta, doctor, de Javier Edwin Cuentas Mamani. Pregunta, ¿las tablas de Sarwa, de Ayacucho, pueden ser la continuación de aquella tradición iconográfica andina? Las tablas de Sarwa. Sí, yo conozco estas tablas, no me he dedicado a su estudio porque es ya tema, digamos, de la cultura tanto colonial tardía como republicana como actual. No es exactamente mi especialización, yo me especializo en tiempos prehispánicos y en colonia temprana. Sí, caballero, creo que en lo que toca el medio de comunicación, sí es una tradición que me parece tener sus orígenes prehispánicas. Sin embargo, es de observar, cosa que a veces nos estamos olvidando, que la cultura andina es dinámica como cualquier cultura, no se reproduce como un fósil de tiempos de hace 500 años sin cambios. Los andinos adoptaron inmediatamente lo que les gustaba, les parecía conforme a su gusto, también lo que les era útil. Para dar un ejemplo, como es de su conocimiento, en tiempos prehispánicos no se usaban, al menos no en los Andes, instrumentos de cuerda. Y de inmediato
aparecen en la arpa, la guitarra y otros instrumentos de cuerda, entran inmediatamente en la cultura andina y constituyen una parte tan evidente que hasta a algunas personas les cuesta imaginarse que en tiempos de los incas no había tales instrumentos. Es decir, la cultura andina es viva y adopta lo, como digo, que le parece lo que le conviene. Entonces, en este sentido, yo no me arriesgaría en este momento de contestarle a la pregunta en qué medida, en qué parte, las tablas a las que usted hizo referencia, su contenido, tal como lo vemos ahora, se debe a una tradición de origen prehispánico. En cuanto a la forma general, creo que sí. Y en cuanto a todo lo que ocurrió durante los 400 y tantos años desde la conquista y digamos, el sincretismo de diferentes elementos, la introducción y la modificación de ciertas influencias de origen europeo que ha dado como fin este producto que lo observamos ahora. Sí, hay una siguiente pregunta, doctor, del Zoom también, si es que existen investigaciones de autores nacionales peruanos en relación al tema de hoy. Perdón, no escuché. Sí, pregunta si existen investigaciones con autoría de nacionales, o sea, de peruanos, en relación al tema que hoy usted nos ha presentado. Por supuesto, acabo de mencionar a la doctora Teresa Gisbert de la Mesa. Un excelente estudio sobre los tocapus está del lastimosamente fallecido doctor Rojas de Silva. Otro gran amigo bueno, también fallecido, era el doctor Jorge Flores Ochoa, que escribió cosas monumentales, Manuel Chávez Bayón. Todos estos grandes científicos a los que hago referencia están enumerados en la bibliografía de los artículos que les he presentado, que les he mencionado al final. Si permite, voy a retroceder de dos diapositivas. Aquí usted, al consultar estos textos, encontrará en las bibliografías correspondientes las referencias a las obras de los autores peruanos, bolivianos, chilenos. Mi excelente colega José Luis Martínez Cereceda de México, que trabaja también sobre los cleros, con el cual hemos intercambiado muchas opiniones sobre el tema. La doctora María Esther Grebe Vicuña, chilena y lastimosamente fallecida, y así podría yo enumerar muchos otros eminentes colegas de Latinoamérica. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta de Marisol Cruz. Ella dice, la conciencia estética sincrética del quero está más relacionada a lo feo y lo grotesco, ya que evidencia la narrativa real del contexto en que fue creado. El dibujo figurativo es rico en detalle. Más que una pregunta, es una opinión, ¿no? Aquí tocamos un elemento bastante complejo acerca de la estética. Yo no me arriesgaría en este momento a profundizar, pero les voy a hacer una comparación acerca de precisamente el tema estético que hay que en cada caso contextualizar con la función de un objeto o de una manifestación artística en un contexto concreto dado. Me referiré a un ejemplo que me había sido facilitado por una persona que conozco muy bien, es la profesora doctora
Ana Gruszczyńska-Ziółkowska, en privado mi esposa, que está asistiendo a esta conferencia, que es musicóloga. Y ella me hizo varias veces comparar la música llamada andina, la que se toca, por ejemplo, en los restaurantes del Cusco, según una estética sonora adaptada al oído de los extranjeros, con la música ceremonial andina, que es muy lejos, pero muy lejos de esta otra estética. ¿Significa que es fea? No. Es que simplemente el contexto y el objetivo de esta manifestación artística en las dos cosas es diferente. Con esto, aprovechando la experiencia de mi señora, creo haber contestado a esta pregunta. Sí, otra pregunta, doctor, desde el Zoom, la formula Nancy Vázquez García dice, ella pregunta, ¿podemos decir que el arte narrativo prehispánico colonial puede ser calificado como figurativo, histórico, genealógico? Está preguntando cómo puede ser calificado el arte narrativo prehispánico colonial. Prehispánico colonial, bueno, yo diría así. Indudablemente, en el concepto artístico de prehispánico, tal como funcionaba en tiempos anteriores a la conquista, existía una orientación hacia lo narrativo, hacia la presentación de ciertas situaciones, por ejemplo, relacionadas con la vida de tal u otro soberano. Y esto lo sabemos a través de estas descripciones, de estas manifestaciones de carácter teatral. Por ejemplo, otro ejemplo de Santa Cruz Pachacuti. Si usted lee la descripción de la ceremonia funeraria de Pachacuti Inca Yupanqui, descrita por el cronista Betanzos, y sabemos que él, como estaba casado con doña Angélica, miembro de la Panaca de Pachacutec, y además era intérprete del idioma quechua, uno de los primeros españoles quienes dominaron el quechua a este punto, tenía una información, podemos decir, casi de primera mano. Y allá encontraron usted en esta descripción toda una serie de narrativas que el mismo Inca, antes de fallecer, ordena que se realicen para conmemorar tal o cual evento de su vida en una secuencia. Lo narrativo a nivel de representación teatral. Y esto, como digo, destinado al gran público. Suponemos que este otro medio de comunicación en forma pictórica estuvo también, se realizaba también con motivos similares, sin embargo, era orientado a otro grupo social, a la alta nobleza. Por ello, los objetos de esta categoría solo tenemos por información indirecta, por las descripciones, algunas de las que les he citado, y finalmente por estos objetos del periodo ya colonial, pero cuyo estilo, como en el Quero de Hamburgo, es tan aparentemente diferente de los modelos europeos que llegaban en el mismo periodo, que sería difícil de decir que esta es la copia de algo que vino de Europa. Es copia colonial, pero no necesariamente de algo que había sido importado de Europa. Entonces, ¿y a qué servía? Lo mismo que toda la tradición histórica. Si lee usted Pedro Cieza de León, él nos informa que en tiempos de los incas existían especialistas un grupo muy restringido, cuyo objetivo era de memorizar y apuntar
todos los eventos que ocurrían durante la vida de un soberano, buenos, malos, derrotas, catástrofes y también éxitos. Al morirse el soberano y al sucederle uno nuevo, estos especialistas eran convocados en un grupo muy exclusivo de personas para contar todo lo que sabían. Y después se procedía a una selección, por no decir censura. Primero se juzgaba si en general el balance de la vida de este soberano era suficientemente, podemos decir, digno de ser conmemorado o no. Si no, se borraba al soberano de la lista. Simplemente, punto. No se hablaba más de él. De lo otro, se escogían los elementos más, podemos decir, mediáticos. Y estos servían para la producción de los poemas y estos eran dirigidos a un gran público durante las ceremonias, mientras que la parte restante formaba parte de la tradición secreta exclusivamente para los miembros de la élite y para los sucesivos soberanos. Entonces, podemos suponer que precisamente estas representaciones pictográficas de las que he hablado correspondían a esta tradición, entre comillas, secreta de Inca, la que finalmente era representada en los espacios de acceso muy restringido de Puquincancha. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta formulada por Marlon Mendoza. Pregunta, ¿hay alguna referencia de castratis en el ámbito musical inca o prehispánico? ¿De qué, perdón? ¿Alguna referencia de castratis en el ámbito musical inca o prehispánico? Me parece que se refiere a si castraban a algunos cantantes para conservar su voz. No, Me parece que se no refiere a tenemos eso. esta clase de ninguna clase de evidencias. Además, hubiera sido un poco difícil, caballero, porque que mi señora me corrija si estoy cometiendo un error, pero las cantantes eran principalmente mujeres, entonces por razones obvias sería un poco difícil a proceder a la operación a la que usted hace referencia. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de María del Rosario León. Ella dice que usted en su exposición mostró un baúl neocolonial. Quiere saber, pregunta, ¿cuál es su procedencia de este baúl neocolonial y si podría mostrarlo nuevamente, ¿no? Si es Por posible. supuesto, enseguida van a disculpar, solo tengo... Se refiere a este objeto. Como ve usted, es de una colección, la procedencia exacta no se conoce, es de la colección del Museo de la Casa Murillo en La Paz, Bolivia. Está decorado en sus, en fin, 5 caras, porque arriba también. Ha sido un estudio pormenorizado de esta representación, es de la autoría de la doctora Teresa Gisbert de la Mesa, incluido en su conocidísimo libro El paraíso de los pájaros parlantes, publicados por primera vez en 1999, si no me equivoco. Y es ella, muy bien que usted me lo diga, a diferencia de las interpretaciones posteriores que se encuentran en diferentes publicaciones que dicen que el objeto es del siglo XVIII, la doctora Gisbert, al analizar precisamente la vestimenta, por ejemplo, de aquí, de estos jinetes españoles, demostró que tanto la forma del sombrero como de los pantalones corresponde a tiempos de Felipe II, es decir, no puede ser posterior a fines del siglo XVI. Sí, otra pregunta, doctor. ¿Sería este arte narrativo prehispánico más utilitario que estético o más estético que utilitario? ¿Por qué? Pregunta de David Pereda.
estamos otra vez en el problema de lo estético, al que ya hice referencia anteriormente, comparando dos estilos musicales orientados a diferentes auditorios. Yo diría así: cada cultura tiene su visión estética y esta visión cambia. Si ven ustedes, por ejemplo, la forma de lo estético barroco, ¿no? Y después la de la época neoclásica o la anterior del periodo gótico, notará usted que dentro del marco de la misma cultura, en este caso europea, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de preferencias, hay un cambio de estilos, hay un cambio de la forma de expresión. Creo que un artista italiano de fines del siglo XV hubiera sido horrorizado al ver a Rubens por diferentes razones, ¿no? Un gran artista posterior, pero aspecto estético precisamente, las preferencias estéticas han cambiado tantas. Entonces, más difícil aún de expresar en este momento y de... Tiene usted otro ejemplo, esta vez comparando la estética, ¿no? de los ceramios mochi con las formas que le gustaban más a los incas. También son dos situaciones bien diferentes. Yo diría que lo que seguramente contaba mucho en la evaluación de un artefacto dado, podemos decir, según el criterio estético, era lo elaborado. Era lo elaborado. Era la cantidad de trabajo invertido y la calidad de este trabajo en la producción del objeto. Y esto lo puede usted ver en diferentes situaciones. A nivel de los tejidos, ¿no? Los más simples para gente común, los mucho más elaborados. Lo ve usted también en, por ejemplo, la arquitectura, la forma de construcción del muro con las piedras bien talladas o toscas, ¿no? Entonces, lo que servía para apreciar la calidad era la evaluación de la cantidad de trabajo invertido y la calidad de este trabajo para la producción de un objeto dado. Sí, doctor, tenemos una última pregunta de Ida Luz Guillén. Ella pregunta, ¿en qué consiste el sincretismo del lanzón monolítico de la cultura chavín de Huanta? Es un poco alejado del tema. Yo solo me permito suponer, pero aquí en el auditorio hay si no me equivoco, una persona muchísimo más competente que yo sobre el tema. Seguramente hay varias, pero una cuya presencia he notado es mi excelente colega, el profesor Dr. Krzysztof Makowski-Hanula de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima, que ha dedicado toda una obra muy importante analítica sobre este artefacto que usted denomina, y que seguramente su respuesta hubiera sido mucho más competente que la mía. Yo diría lo siguiente, que este sincretismo, si podemos hablar de tal, se manifiesta no tanto, creo, en el aspecto estilístico, sino en la adopción y utilización de elementos ajenos a la situación medioambiental, ecológica, lo que usted quiera, de la Sierra Andina, es decir, la adopción de elementos procedentes de la selva. Entonces, en este sentido, en la elaboración de este objeto se utilizan elementos de una situación ajena para
representarnos y para, por esta vía, dar un mensaje complejo de carácter religioso. Pero yo no me arriesgaría a decir que, por ejemplo, viene un artista de la selva y con su estilo contribuye a la elaboración del lanzón. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Con esta pregunta ya hemos culminado la sesión de hoy. Agradecemos al doctor Mariusz Tsiolkowski por esta conferencia magistral que nos ha permitido ilustrarnos sobre la narrativa prehispánica. Muchísimas gracias, doctor. Antes de concluir la sesión de hoy, queremos agradecerle también la delicadeza, el gesto de haber dedicado esta exposición a la doctora María Rostorowski. Antes de concluir con la sesión de hoy, comentamos al público que nos sigue que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales institucionales de la Biblioteca Nacional, Facebook, YouTube y nuestro podcast. Al público asistente les agradecemos su acompañamiento, su participación el día de hoy, y los invitamos a nuestra próxima sesión, a la cuarta sesión de este programa de arte peruano, que se realizará el lunes 14 de febrero, en la que participará la doctora Paloma Carcedo de Mufarech, quien presentará la conferencia Perú, Platería Precolombina y Virreinal. Finalmente, los invitamos a que continúen siguiendo las actividades culturales virtuales que ofrece la Biblioteca Nacional del Perú, y les recomendamos que continúen con los cuidados, con las medidas de prevención, como son el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Muchas gracias por su participación. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor.